Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Ernesto Olvera y vamos a continuar con sus clases de inglés. En clases anteriores habíamos hablado sobre la identificación de objetos en singular con la estructura what is it, alright? Y con ello utilizar el pronombre, el artículo indefinido a o an según sea el caso, alright? Pero hay ciertos objetos que no se pueden numerar, es decir, carecen de número. Y para preguntar qué es un objeto de tipo masivo, o sea que no admite numeral, y para responder a dicha pregunta, ¿cuáles son esos objetos? Pues puede ser water, agua, milk, leche, wine, vino, sugar, entre otros más, ¿sí? Como vemos aquí, ink, tinta, eh, el dinero, pintura, sal, ¿sí? Entonces para preguntar qué es what is it, pues no vamos a decir it is a water, it is a milk, no, sino como no acepta ese numeral, ese número, entonces omite la partícula a o an, como lo vimos en la clase anterior, ¿sí? Entonces simplemente contestamos it is a water, it is milk, it is wine, it is sugar, ¿sí? Cuando carecen de número. Entonces aquí estamos en algo que se llaman los contables y los incontables. Les recomiendo que pues averigüen un poco más al respecto cuáles son los sustantivos contables e incontables, ¿sí? Bueno, entonces estos no aceptan un numeral, al menos que pueda suceder lo siguiente, ¿sí? A los objetos que carecen de números se les puede dar el de los recipientes que los contienen, ajá, o sea, donde están contenidos. A glass, o sea, un vaso, a bottle, una botella, una pieza, un billete, un galón, un litro, algo así por el estilo. Entonces ahí sí se puede utilizar el a o el am, como vemos en el siguiente caso, ¿no? What is it? It is a water. Pero aquí la vemos contenida en un vaso. Entonces it is a glass of water. Es decir, es un vaso de agua. What is it? It is milk. Y aquí lo vemos contenido en una botella, entonces así lo podemos mencionar. It is a bottle of milk. Y así con todos los demás ejemplos. Aquí a spoon of sugar, una cucharada de azúcar. Ahí sí podemos utilizar el a o el an. ¿Ok? Bueno, entonces contables, incontables, para saber cuáles aceptan el a o el am y los que no son los no contables. Alright, muy bien. Ahora, entonces, pues hay que resolver los ejercicios. Ahí en su actividad ya está especificado cuáles son los que van a resolver, ¿sí? Del 1.22, pues todos los que tenemos aquí, la mitad, ya sean los pares, ahí les puse los pares o los dones, los que ustedes gusten, ¿sí? Pero hay que realizar la mitad. Y aquí tenemos 4 ejemplos resueltos para que ustedes puedan seguirlos y resolver los demás. ¿Ok? Si tienen dudas, pues me mandan sus mensajes. Bueno, ahora pasamos al siguiente tema rápidamente. Ahora, si ya vimos cómo identificar objetos en singular, ahora cómo se identifican objetos en plural, es decir, donde es más de un solo objeto. Y aquí por la ilustración, pues vemos pues más de un objeto, ¿no? Como los árboles, libros, lentes, tijeras, uvas, entre otras cosas más. Entonces, ¿cuál es la fórmula para preguntar qué son? Pues ocupamos esta formulita. What are they? ¿Sí? Que ustedes ya la conocen bien. Y aquí tenemos algunos ejemplos al respecto. ¿Sí? Entonces aquí vemos que son book, son libros. What are they? They are books. O con la contracción their books. Alright? What are they? Pues son unos gatitos, ¿no? Cats. They are cats o con la contracción their cats. Y así con los demás. Aquí va a ser importante que sepamos cómo se puede pluralizar un sustantivo, un objeto que está en singular. Ajá, book, libro, books, libros. La manera más fácil y sencilla es agregándoles una S al final, pero hay ciertas reglas.
que hay que considerar, ¿sí? Por ejemplo, aquí en glass, pues se le agrega ES. En brush, pues también se le agrega ES. Y así con otros más, que también, por favor, les pido que lo averigüen cómo. Ujú. No es tan complicado. Ok, bueno. Y luego, pues aquí vemos otros ejemplos. What are they? They are slices of bread. Ajá, son rebanadas, plural, de pan. What are they? Pues they are socks o their socks. Y así vemos todos los demás ejemplos, ¿sí? What are they? They are shoes. They are shoes. O their shoes, según sea el caso. Y aquí vemos algunas de esas reglitas, dice. Para contestar, bueno, para preguntar siempre va el they cuando se identifican objetos en plural. No se puede omitir, siempre hay que escribirlo. Luego el are, como ya lo habíamos visto anteriormente, dice. Al final, el nombre del objeto en plural que comúnmente lleva la terminación s o s como señal de plural, como ya lo mencionamos. Algunos objetos como socks, shoes, etc. tienen un número singular, es decir, no se pueden pluralizar, como a lo mejor en español mal lo podemos decir algunas veces, ¿no? No podemos decir caféses, voy por unos caféses, o voy por unos cafés. Ya está pluralizado. Sería incorrecto. Sería incorrecto decirlo así. Y por lo tanto, podemos nosotros tener algunos ejemplos que aquí podemos apreciar y con ello resolver estos sencillos ejercicios, ¿sí? Aquí en esta columna tenemos los objetos en plural, ya están escritos en plural, y aquí también pero con la contracción, o sea, they are decks o their decks. Aquí entonces they are tables, entonces que sería their tables. Alright, así los van a resolver. También este ejercicio, aquí está mezclado, este es en singular y de la columna derecha debe de ir en plural. It is a check, singular, plural, they are checks. ¿Ven? Se le agrega la S. It is a cup, singular, plural, they are cups. It is a rat, they are rats. Entonces tendría que agregarle la S. Bueno, aquí completar las columnas, ¿de acuerdo? Entonces pueden descargar o transcribir, como ustedes gusten. Y aquí aparecen otra, bueno, con más detalle ese tipo de reglas que les digo que ustedes deben de averiguar para poder pluralizar sustantivos, ¿sí? Como en la número 2, hay un cambio ortográfico de la Y a I latina cuando la palabra termina en I precedida de una consonante. ¿Cuáles son las consonantes? Bueno, nosotros sabemos que dentro del abecedario A, B, C, D, etcétera, tenemos las vocales, pues la A, E, I, O, U. Son las vocales. En caso contrario, todas las demás son consonantes. Si no son vocales, son consonantes. Entonces, si la I va precedida de una consonante, entonces esa Y cambia a I latina y se le agrega ES. ¿Sí? Se le agrega ES. Tenemos por acá un ejemplo. No. Pero por aquí luego vamos a encontrar quizá alguno. Aquí vemos, miren. Para ello entonces hay que resolver este ejercicio. Bueno, déjenme entonces todavía checar aquí la parte número 3. Igual ocurre con las palabras tomato y potato, que están en singular. Como terminan en o, precedidas de una consonante, entonces le agrega es. Tomatoes y potatoes. Entonces es si termina el objeto en o precedida de una consonante. Y ya sabiendo eso y todo lo anterior, podemos resolver este ejercicio. Hay que usar a, an o s o es donde sea necesario. Y aquí ya más o menos según estaba resuelto, pero no está calificado. Aquí está el objeto orange.
Entonces sería it is a orange, it is a cup of tea, it is a city, it is an apple, como ustedes ya saben, singular. Ahora en plural, entonces sería they are. ¿Qué le que tendríamos que hacer? Agregar s. Ustedes díganme. They are cup. Aquí hablábamos en singular. Una taza de té. Aquí serían tazas de té. Entonces, para pluralizar, ¿qué le hacemos? ¿Qué le agregamos? Y en este caso sí vamos a resolverlo, porque aquí termina en i, y entonces tendríamos que cambiarla. Como habíamos mencionado acá, hay un cambio ortográfico de la y, y vemos y a i latina. Entonces ya aquí ya me lo cambiaron y nada más hay que agregarle es, ¿vale? Solamente en ese caso, cuando la y vaya precedida de una i latina y queremos hacerlo en plural, la cambiamos a i latina y la agregamos es. ¿Ok? Bueno, así hay que resolver estos ejercicios según sea el caso. Igual tienen duda, pues me preguntan. Y finalmente, hay objetos que son plurales irregulares, es decir, que no se adapta a estas reglas, simplemente se escriben de una manera diferente. Aquí vemos en singular, en plural, what is it? Y entonces aquí vemos man, un hombre, it is a man. Y aquí vemos más de uno y es en plural, pero la escritura es diferente. Aquí se escribe así como se ve man y aquí men, they are men, o sea, son hombres. Lo mismo pasa con what is it? It is a woman, singular, plural, they are women. Así se escribe. What is it? It is a child, un niño. En plural, what is it? Más bien sería what are they? They are children, ¿sí? En plural, singular, plural. Entonces, diente, dientes, pie, pies, hoja, hojas, cuchillo, cuchillos. Obviamente existen otros sustantivos, ¿no? Pero con estos para nuestra lección es correcto. Alright, bueno, espero le hayan entendido. Si tienen duda, me preguntan. Que pasen bonito día, hasta pronto.